Ahí primeramente, entonces saludar a los compañeros y compañeras que no había saludado anteriormente y saludar también a los que están viendo el video. Entonces, para la clase de hoy vamos a continuar viendo un poco la parte de, vamos a terminar viendo, a continuar viendo un poco la parte de graficación, ¿verdad? Que es otro de los grandes temas con los que vamos a trabajar a la hora de hacer informes. Ya ustedes vieron cómo tratar estadísticamente algunos datos, conociendo la media, la desviación estándar, el, eh, entre otras. Y también ya vimos un poco cómo sacar las incertidumbres de las diferentes mediciones que vamos a tomar, que esa sería como la segunda parte. Y ahora vamos a ver cómo vamos a ir agregando los diferentes, o vamos a ir observando un poco las formas en que se pueden presentar los resultados que estamos obteniendo. Okay, que básicamente es el fin llegar a utilizar toda esta información en lo que son los informes. Esos son como los tres grandes grupos o tres grandes cosas que más problemas dan cuando se entrega un informe. Entonces, como lo más complicadillo, por decirlo así. Ok, entonces vamos a ver algunas generalidades sobre la parte de graficación. Primero, cuando nosotros estamos graficando, siempre vamos a tener, bueno, el eje de las ordenadas, el eje de las abscisas, etcétera, etcétera. A mí en lo personal no me interesa tanto que ustedes aprendan ahí todo por su nombre en específico ni nada por el estilo, sino tener claro qué es lo que estamos haciendo. Que eso es lo que realmente me interesa más. Tener bien claro qué es lo que estamos haciendo. Entonces, cuando nosotros vamos a graficar datos, primero aquí tenemos el eje Y, donde el eje Y va a ser en el momento, el lugar donde nosotros vamos a colocar lo que serían los valores de las variables que son dependientes del otro valor. ¿Ok? Entonces aquí yo voy a poner lo que depende. Mientras aquí en el eje X, yo voy a poner la variable independiente. ¿Ok? ¿Eso cómo lo vamos a averiguar? Bueno, eso va a depender un poco de cómo nosotros hagamos el experimento o de qué sean las cosas que nosotros vamos viendo. Por ejemplo, bueno, usamos el mismo ejemplo del carrito que habíamos visto. Aquí yo tengo el carrito y ese carrito se va a mover y, digamos, a esta distancia, a una distancia de 1, va a tener, o un desplazamiento 1, va a tener una aceleración 1. ¿Ok? Si seguimos moviendo el carrito a una segunda distancia, va a tener una segunda aceleración. Suponiendo que la aceleración no sea constante. Y así sucesivamente. O para cada distancia, mejor en lugar de ponerles aceleraciones, en cada posición en específico vamos a tener una velocidad. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí.
Entonces, ¿qué sería en este caso la variable independiente? ¿Quién depende de quién? Compañeros, compañeras. Profe, ¿puedo repetir la pregunta? Ok, aquí tenemos entonces que el carrito, cuando se mueve, yo mido en esta distancia y me da esta velocidad. Mido en esta segunda distancia y me da una segunda velocidad. Y así sucesivamente, en diferentes puntos. Entonces, ¿quién depende de quién? La velocidad depende de la distancia. Correcto. La velocidad va a ser una función de la distancia. Esto muchas veces no es tan, no es sumamente fácil de ver, pero hay un poco lo que queremos que hagan. Ahí nosotros le vamos a dar un poco de información. Por ejemplo, graficar velocidad como función de la distancia. Entonces, ahí, cuando uno dice como función, está hablando de la variable independiente. ¿Ok? Entonces, la velocidad sería lo que yo voy a escribir en el eje Y y la distancia sería lo que vamos a tener en el eje X. De esa manera, entonces, para una cierta distancia yo le voy a asignar una velocidad. O para un cierto desplazamiento. Para este otro, yo le voy a asignar otra velocidad. Y así sucesivamente vamos a ir colocando diferentes puntos en nuestra gráfica. ¿Ok? En Excel, y esto es algo que muchos estudiantes hacen, le ponen que una gráfica no de dispersión, sino una gráfica de líneas. Entonces, lo que hace la gráfica es unir todos los diferentes puntos. En este caso, realmente no nos interesa que esos puntos sean unidos, sino en realidad lo que me interesa ver es cómo se están comportando o la tendencia que tienen esos puntos cuando sea esta graficada. Por eso es por lo que para el laboratorio, pese a que existen gráficas de barras, histogramas, gráficas circulares, ¿verdad? De pastel, en 3 dimensiones, existe una amplia variedad de gráficas que podemos hacer, pero para poder representar los datos o para poder observar las cosas, nosotros simplemente vamos a hacer la gráfica más sencilla, que es una gráfica de dispersión de solo puntitos. ¿Ok? Para poder observar esas cosas. ¿Me siguen hasta acá? Compañeros, compañeras. Sí. Ok, ahora, ¿qué elementos vamos a tener nosotros en los diferentes gráficos? En el gráfico yo tengo, sobre todo cuando estoy haciendo alguna publicación o cuando estoy mostrando resultados a alguien o algo por el estilo, yo voy a necesitar diferentes cosas. Una de ellas es la escala que yo vaya a estar utilizando. Y esa escala, por supuesto, que va a tener que estar numerada. Entonces yo puedo ir, no sé, de 2 en 2, de 5 en 5, de 10 en 10, como yo quiera.
¿Ok? Ahí yo puedo poner una escala para indicar entonces qué es lo que estoy viendo. Por ejemplo, yo sé que es a una distancia de 10 centímetros o 10 metros o cualquier cosa que tengamos. Por lo tanto, una vez que yo ya tenga los numeritos acá, por ejemplo, yo puedo tener números diferentes en cada escala. Eso no va a importar. Por ejemplo, aquí 100, 200, 300, 400, 500, etcétera. ¿Ok? Ahí podemos tener lo que sea. Pero como yo tengo que saber qué es lo que tengo en cada una de los ejes, entonces aquí yo voy a escribir en la parte inferior junto a la escala, entonces, ¿qué significa cada una de las cosas? Entonces, en este caso sería la distancia. ¿Y en qué medimos la distancia? Puede ser en metros, en centímetros, en pulgadas, en lo que estemos midiendo las cosas. Mientras que en el eje Y, entonces yo voy a poner que estamos midiendo o que estamos observando la velocidad y las unidades respectivas. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. ¿Qué otro elemento es importantísimo tener en un gráfico? ¿Ok? Siempre vamos a poner, igual que en las tablas, el número de gráfico y un título. En mi caso, digamos, a mí me da exactamente igual si el título lo ponen en la parte superior o lo ponen en la parte inferior. En la parte inferior, lo que se hace es poner una leyenda explicando lo que el gráfico me está mostrando. ¿Ok? Eso sobre todo cuando se hace algún trabajo. Ahora bien, nosotros los datos los vamos a representar entonces en una línea. Acá vamos a tirar entonces una recta que va a ser, o si no es una recta, vamos a tirar una función cuadrática o una función exponencial o lo que tengamos a mano para poder desarrollar las cosas. ¿Ok? Esa línea que tiramos ahí es lo que se conoce como la línea o la recta de mejor ajuste. Para encontrar esa recta de mejor ajuste internacionalmente, lo que más se hace es utilizar un método que se llama el método de los mínimos cuadrados. ¿Qué hará ese método de los mínimos cuadrados? Los que leyeron, ¿qué es lo que hace ese método? Ya no se acuerdan. Ok. Acá entonces lo que yo voy a hacer es trazar infinitas rectas o todas las rectas posibles que existan ahí y voy a empezar a medir qué distancia hay entre la recta y cada uno de los, o entre la función
y cada uno de los puntos, ¿cómo es que se llama? De ese modelo matemático. En este caso sería una línea recta. Entonces, si yo mido todas las distancias entre los valores experimentales y el modelo que yo estoy entregando, voy a escoger aquella cuyo cuadrado de esas, la suma de las distancias al cuadrado, cada una de ellas, sea lo más pequeño posible. Y como yo sé que acá varios han llevado física, a varios ya han trabajado lo que sería la parte de cálculo. Entonces, ¿qué hacían en cálculo para encontrar ese valor más pequeño? Compañeros, compañeras. Para poder encontrar el valor más pequeño, ¿qué es lo que voy a hacer? No Vamos a sabría ver. decirle, profe. No, ¿qué hacían en cálculo? ¿Qué hacían en cálculo ustedes para encontrar máximos o mínimos? O ya cálculo se pasó y se olvidó. Derivar. Derivar, correcto. Entonces acá, básicamente, la recta de mejor ajuste, al ser una recta, va a ser de la forma y igual a mx, ¿no ve? Que era lo que ustedes habían visto. Nada más que ahora, yo lo que voy a encontrar son esas distancias. Entonces, yo lo que voy a sacar es esta diferencia. Y estas van a ser las pequeñas distancias que vamos a tener. Por lo tanto, si yo las elevo al cuadrado, sería elevar al cuadrado esto. Entonces yo voy a hacer una derivada parcial de ese cuadrado con respecto a la pendiente y una derivada parcial de la distancia con respecto al valor del intercepto. De esa manera, cuando yo lo derivo y lo igualo a 0, entonces esa derivada me va a dar el valor mínimo que nosotros vamos a tener. Pero como son muchos puntos, entonces tengo que sumar todos esos puntos. Por eso por ahí aparecen unas sumatorias. Esto nada más es como para que conozcan un poco de dónde sale. No vamos a estar derivando ni nada por el estilo, sino que ya vamos a encontrar las funciones que vamos a necesitar. Entonces ven, aquí yo saco esta distancia y esas distancias las elevo al cuadrado. La suma de todas esas es la que, bueno, la que dé el mínimo es la que vamos a encontrar. Por lo tanto, yo lo derivo con respecto a la pendiente para ver cuál pendiente me va a dar ese mínimo y lo derivo con respecto al intercepto para ver cuánto me da ese mínimo. De esa manera es que llegamos a estas ecuaciones.
Nada más que estas ecuaciones están malas. Aquí me falta una n. ¿Ok? ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Sí, profe. ¿Y cómo ven esa ecuación? Para encontrar simplemente una pendiente. O esa ecuación de B para encontrar el intercepto. Un poco larga. Bueno, así es simple vista. Se ven horribles. Yo les creo, se ven horribles. Ok. Yo la función de B que les aconsejo, es más fácil de aprender, es que acá, digamos, para encontrar B, yo lo que hago por simplicidad es agarrar la suma de todos los y a eso le voy a restar lo que me da la pendiente por la suma de todos los X entre el número total de datos. ¿No creen que es más fácil? Por supuesto que sí. Esa es más facilita. Ok, entonces esta es la ecuación para poder encontrar el intercepto, o sea, dónde choca esta gráfica con el eje Y. Ok. Ahora bien, en caso, ya tenemos, por ejemplo, o ya conocemos un poquito cómo se va a presentar esa gráfica. Ahora vean, por ejemplo, vean esta, que los puntos no están sobre la línea recta. ¿Qué sucede entonces si yo tengo los puntos acá? Yo tengo aquí, digamos, mi gráfico. Tengo un punto por acá, un punto por acá, un punto por acá, uno acá, uno acá, uno acá, uno acá. ¿Qué sucede ahí? Ahí yo le mando una recta que se ajuste a ese acomodo de datos. Una parábola, ¿no? Ahí tendría que hacerlo con parábola, correcto. La recta no me funciona ahí. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo en realidad acá es modelando una gran cantidad de datos o una cantidad de datos que nos dan experimentalmente o que observamos experimentalmente. Y esos datos, entonces, le estamos dando un modelo matemático. No significa que en esta recta todos los datos tienen que pasar por la recta o todos los datos se ajusten. ¿Ok? Pero tengo que tener algún criterio para decir, ok, en realidad no me gusta la recta, porque la recta no se va a ajustar a esa tendencia de datos. Pero algunas veces, digamos, ¿qué pasa si es una curva así? Donde tengo yo los datos. O cosas por el estilo. Para ello, lo primero que tengo que hacer es ver los modelos matemáticos que hay en la teoría para saber qué es. Si no hay nada y yo estoy haciendo teoría nueva o algo por el estilo, básicamente voy a tener cierta relación.
Y de esta manera, entonces yo voy a decir, ok, para tener un criterio, si estoy haciendo las cosas bien, si me estoy acercando al modelo que realmente predice las cosas, o si estoy usando una recta o una línea de mejor ajuste, si está correcto o no. Para ello, vamos a utilizar entonces un criterio. Por ejemplo, para saber la dispersión de los datos que tanto se movían uno con respecto al otro, usábamos la desviación típica o desviación estándar. En este caso, vamos a usar una cosa que se llama el coeficiente de correlación lineal, que lo que me va a indicar básicamente es qué tanto se están ajustando los puntos o los valores experimentales a la recta que yo tengo. Eso es lo que me dice ese coeficiente de correlación lineal. Ese se llama R. Y para encontrar el valor de R, ¿ok? O el valor de R, lo vamos a encontrar con esta formulita que está acá. Y ojo, esta fórmula está mala. En realidad aquí le falta un N. ¿Ok? Y para serles sincero, como les dije al grupo de la mañana, esta fórmula yo creo que nunca la había visto en mi vida. ¿Ok? Esta fórmula para encontrar R. El asunto es que, digamos, en la mayoría de documentos, en la mayoría de datos, si uno quiere encontrar el coeficiente de correlación lineal, está dado por esta forma. R es igual al número de datos por la suma de los valores que tengo en el eje X multiplicado cada uno de sus valores por los del eje Y menos la suma de todos los valores en X por la suma de todos los valores de Y. Esto dividido entre la raíz del número de datos. Voy a poner esto como en algún lugar donde se vea un poquito mejor la fórmula. Entre la raíz del número de datos multiplicado por la suma de todas las X al cuadrado menos la suma del cuadrado de toda la suma al cuadrado de cada valor de X. Bueno, mejor dicho, sería sumo todas las X y eso lo elevo al cuadrado. Por el número de datos multiplicado por todas las Y al cuadrado menos la suma de todas las Y. Eso elevado al cuadrado. ¿Ok? Con esa es la formulita que está básicamente en toda la bibliografía. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí, ¿cómo ven esas fórmulas? Horribles. Las que vienen en el folleto, como que sí. Ya esas, cuando usted ya las escribe de nuevo, se entienden un poco mejor. Ok. Entonces, esas formulitas nosotros las vamos a utilizar. Ah, bueno, y también vamos a tener otro número que, digamos, parecido a la relación que existe entre la varianza y la desviación estándar. Acá
Tenemos R, que es el coeficiente de correlación. Y tenemos un R cuadrado que se le llama el coeficiente de determinación. ¿Ok? Entonces, para explicarles un poquito las características, si los puntos se ajustan perfectamente a la recta, R puede tener o va a ser 1. O también, si se ajusta perfectamente, R puede dar -1. Eso va a depender, entonces, si se ajustan los puntos perfectamente a la recta y es creciente, entonces por eso da 1. Y si la recta es decreciente, por eso da -1. Esa es la característica del coeficiente de correlación lineal. Mientras que en un caso como este, más bien R va a aproximarse o va a acercarse más hacia 0. En 0 significa que no existe ninguna recta que pueda albergar todos esos puntos. ¿Ok? Que no existe ninguna relación entre la recta que yo estoy tomando y la recta que estamos observando. ¿Me siguen con eso? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Entonces, R solo puede ser 1, -1 o 0. No, ¿Qué 0? R va a estar entre -1 y 1. Puede tomar cualquier valor. Pero entre más se acerque a las orillas, ¿verdad? Mejor es el ajuste a las rectas. O sea, un 0,99993. Eso significa que la recta está bastante bien identificada con nuestro modelo matemático. Pero si R ya da 0,7, va a depender mucho de la toma de datos y todo eso, pero casi siempre se descarta o el ajuste o se descarta los datos porque ya ahí están bastante feos. Pero dependiendo también, es que eso va a depender mucho del área en la que se esté trabajando y la correlación que exista. ¿Ok? Pero ya una correlación de un R 0,4, ya yo descartaría los datos de una vez. O no, o quizás no los datos, sino descartaría que ese modelo funcione. ¿Ya? Compañeros. Compañeras. Pero bueno, para no tener esa ambigüedad de que sean negativos o positivos, se usa el coeficiente de determinación. Por eso es que el coeficiente de determinación puede tener solo valores entre 0 y 1. 1 significa perfectamente ajustado, 0 significa completamente desajustado. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, no, más o menos. ¿Cómo van con esto? Creo que sí le va entendiendo la teoría, profe. No es en mi caso. Ok. Hay que ver cuando haya que aplicar esas fórmulas. No, ahorita las vamos a aplicar.
Van a ver que no es nada de lo mismo. Cuando yo estuve en el lugar que están ustedes ahorita, cuando yo estaba llevando el curso de Laboratorio de Física 1, a nosotros nos hacían usar esas fórmulas, pero a mano. Bueno, con una calculadora, pero prácticamente era a mano. ¿Ok? Entonces, voy a borrar un poco todas estas cosas. Y, bueno, antes de terminar de borrar todo eso. Acá, entonces, yo les había dicho que los elementos del gráfico, ¿verdad? Ahí me faltaban, entonces, otros elementos. Voy a poner solo puntos. Le voy a agregar la línea de tendencia y a su vez voy a meter la ecuación que me da ese gráfico y voy a meter ya sea el coeficiente de correlación o el coeficiente de determinación. Cualquiera de los dos me sirve bien. ¿Ok? Si quieren poner los dos, no importa. Pero por lo menos uno de esos dos tiene que aparecer. ¿Está claro? Con los elementos del gráfico. Sí, profe. Sí. Ok. Entonces, como hoy se fue desde temprano la electricidad en mi casa, por eso no les había, digamos, no había generado algunos datos para hacer algunos gráficos y cosas por el estilo. Así que vamos a usar los mismos que usé en la clase de la mañana. ¿Ok? Entonces, aquí yo estoy usando los datos que vienen acá. Quise agarrar esta tablita con estos puntos o estos valores. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos diferentes para poder hacer un gráfico. ¿Ok? Entonces, esos puntos son los que vamos a utilizar. Yo les voy a explicar, digamos, si ustedes están haciendo algún quiz o algo por el estilo, por ejemplo, el quiz de la otra semana o algo así, y quieren encontrar alguna de esas cosas, pueden estar utilizando una calculadora como esta. O pueden usar una calculadora cualquiera, científica. ¿Ok? ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Entonces, ¿qué quieren? Vamos primero a receso para venir ahora sí con los ejemplos desde cero, o quieren que ¿cómo es que se llama? ¿O quieren que les explique calculadora y después nos centramos solo en Excel? Compañeros, compañeras. ¿Qué quieren que hagamos? Mi profe, por mí podemos ir a receso. No sé los demás. Vamos al receso. Profe, por mí también. Me parece bien. Ok, entonces, hagamos una cosa. Voy a darles 15 minutos de receso, pero lo que quiero que hagan es lo siguiente. ¿Se acuerdan ustedes cómo meter los datos, digamos, para sacar la desviación estándar y todo eso en la calculadora? ¿Modo estadístico? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Ok, y ahí, cuando ustedes se meten en modo estadístico, ustedes van a ver
ustedes van a ver una cierta cantidad, digamos, ahí ven diferentes tipos de ecuaciones. Sí. Entonces, la ecuación que van a escoger ahí es y igual a más bx. ¿Ok? Y entonces se le va a abrir una tablita de las x y las y. Se les va a abrir una tablita. Y lo que quiero que hagan es en esa tablita escribir estas como las x y estas como las y. Estos datos que tengo aquí. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Entonces ahí para que travesen un poco esos datos y esas cosas, voy a darles entonces 15 minutos de receso. Si quieren los agarran de una vez o si quieren los agarran, meten primero los datos y los agarran o ahí como los quieran trabajar. Entonces aquí, vamos a ver. Voy a cambiar esto para poner que ahora son 15 minutos. ¿Ok? Entonces nos vemos en 15 minutos. Compañeros, compañeras. Ok, compañeros, sí, ahí, perdón que no estaba grabando, pero entonces lo que hicimos fue ver la parte de cómo calcular todas las cosas en la calculadora. Ok, ahí me disculpan, pero más que todo por la hora, digamos, es un poco parecido a lo que habían hecho anteriormente. Y si no, en el otro video, en el del grupo de la mañana, ahí lo tengo bien explicado. Ok, por aquello. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es calcular estas fórmulas, calcular estas formulitas, el intercepto, la pendiente, el coeficiente de correlación, lo vamos a calcular con las fórmulas de Excel y con la fórmula propiamente hecha. ¿Ok? Para que sepan cómo usarla en caso de que alguna vez lo tengan que hacer. Entonces, como les decía, antes de la pausa, a mí me tocó hacer todo esto completamente a mano, escribiendo cada número y cada una de las cosas. Por lo tanto, digamos, vamos a agarrar y vamos a identificar quiénes son el eje X y quién es el eje Y. Y ahí, entonces, vamos a sacar la suma de todos los X, la suma de todos los Y. Vamos a elevar al cuadrado todos los X y vamos también a elevar al cuadrado todos los Y. ¿Ok? 8 al cuadrado da 64. También vamos a multiplicar los X por los Y. ¿Ok? ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí. ¿Me siguen con esto? Sí, profe. Ok, esto lo vamos a hacer para todos los pares de datos que nosotros tengamos. O sea, para hacerlo rápido, nada más lo voy a arrastrar. Y aquí yo entonces lo que voy a hacer es encontrar cuál es la suma de todos los X. ¿Ok? Voy a hacer la suma de todos los Y, la suma de los X al cuadrado, la suma de los Y al cuadrado y la suma de los X por Y. Entonces, esos son los valores que nos están dando. Si yo sumo todos estos,
me da 423. La suma de todas las velocidades al cuadrado me da 1901 y así sucesivamente. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a encontrar la pendiente? Vean que aquí abajo, aquí en la parte inferior, tenemos la formulita de las pendientes. Entonces me dicen, para eso vamos a poner un numerador dividido entre el denominador. Voy a hacerlo así como para que sea más sencillo de meter y lo puedan observar bien. En el numerador voy a poner la cantidad de datos, que en este caso son 9. Si quieren lo ponen como 9 o si quieren lo mandan a alguna casilla en específico, por la suma de los X por los Y. ¿Cuál sería esa casilla? Esta. Sí. Compañeros, compañeras. Menos la suma de los X multiplicado por la suma de los Y. Y de esa manera entonces vamos a encontrar la pendiente. En el denominador nos dice que vamos a sacar el número de datos por la suma de los X elevados al cuadrado menos la suma de los X y esa suma es la que voy a elevar al cuadrado. ¿Me siguen? Compañeros. Sí. Sí. profe. ¿Cuánto les había dado la pendiente en la calculadora? ¿Cuánto les dio la pendiente en la calculadora? Se me apagó la calculadora, tengo que empezar de nuevo. Ah, ok. 2, No. bueno, no sé, 2,9. Eso. Ajá. Ok. Si quieren calcularlo con la fórmula de Excel, esa fórmula es bastante sencilla de aprender. En español se llama igual pendiente. Ahora, en la pendiente, ahí vamos a poner primero los valores en Y. Punto y coma. Ponemos los valores de X. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Ujú. Ok. Entonces eso es lo que da. Ahora, si queremos encontrar la intersección, vamos a poner la suma, bueno, igual una fracción entre el número de datos, que es 9. Y en el numerador de la fracción vamos a poner entonces la suma de todos los Y. Menos lo que me dio la pendiente por la suma de todos los X. ¿Y cuánto les dio la intersección con el eje Y? ¿El intercepto? ¿Cuánto les había dado? Eso. Compañeros, compañeras. Sí, profe. Ok. Y la formulita de Excel es intersección punto eje. Así es como se llama la fórmula. Ahí metemos, como les dije, los valores de Y. Punto y coma.
y metemos los valores de X. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto nos da eso? Ese valor. ¿Cómo lo van viendo? Podemos estar un toquecito atrás de la fórmula hecha, pues, no la fórmula de Excel. Esa. Sería la suma de todos los Y. La suma de todos los Y. Menos lo que me da la pendiente multiplicado por la suma de los X. Entre el número de datos. ¿Cómo lo ven? Compañeros, compañeras. Sí. Sí, profe, todo bien. Ok, vamos a calcular entonces el coeficiente de correlación. Va a ser, esa es la fórmula más larga, entre la raíz de un montón de cosas. Okay. Entonces vamos acá en el numerador, sería el número de datos por sumatoria de X por Y menos la sumatoria de las X por la sumatoria de las Y. Entre la raíz cuadrada y aquí voy a hacer una multiplicación de dos cosas. Entonces, vamos a poner esa multiplicación. En la primera va a ser el número de datos por suma de X al cuadrado, la suma de las X al cuadrado, menos la suma de las X, esa suma elevada al cuadrado. ¿Ok? En el otro paréntesis, entonces vamos a poner el número de datos por la suma de los Y al cuadrado menos la suma de cada uno de los y esa suma se eleva al cuadrado. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Ay, qué error fue el que tengo. Bueno, aquí, por lo general, Excel siempre va a corregir bien el error. Profe, es el asterisco entre los paréntesis rojos. Faltó. Ah, ese fue el que faltó, sí. Bueno. Ahí está bien. Le entendió bien Excel. Entonces ya me lo corrigió. ¿Ok? Igual, cuando yo quiero sacar el coeficiente de correlación, entonces ese se llama coef.d.correl. ¿Ok? Y ahí no importa si yo pongo primero los X o si pongo primero los Y. Eso no va a importar. ¿Ok? Compañeros, compañeras. ¿Me siguen? Sí. Sí, Sí. profe. Y ahí tenemos entonces el coeficiente de correlación. ¿Y cómo encontramos el coeficiente de determinación? Sería agarrar el de correlación y elevarlo al cuadrado. O, con la fórmula de Excel, sería igual al coeficiente R cuadrado. Igual de estos datos
o de estos datos. Sí. Compañeros, compañeras. ¿Me siguen? Todo Sí, claro, profe. profe. Todo bien. ¿Todo claro? Ok. Igual, si ustedes hacen ahí doble clic, voy a quitar el video, porque eso sí me está estorbando un poco. Ahí viene, devuelve el coeficiente de correlación de momento del producto de Pearson mediante los puntos de datos, etc. Ahí les van a dar información al respecto. Ahora, voy a borrar todo. Y entonces vamos a añadir o vamos a agregar lo que sería el gráfico. Y ahora sí. Entonces yo le doy insertar. Y como ustedes ven en gráficos, en Excel, vamos a tener una cantidad de gráficos seleccionados o de cosas que podamos seleccionar. De esos, para cuestiones del curso, el que nos interesa es un gráfico de dispersión. ¿Ok? Y el gráfico de dispersión que vamos a utilizar, no me interesan que quede con líneas. Vean. Bueno. Vamos aquí. Bueno, el gráfico de dispersión, yo el que voy a agregar es un gráfico de dispersión de solo puntos. Pero antes de agregarlo, yo voy a seleccionar los datos y le doy insertar gráfico de dispersión. No me interesa este porque vean que ese lo que está haciendo es uniendo punto con líneas. Y eso realmente para visualizar y otras cosas no es lo más apropiado. Lo mejor es solo puntos. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Ahora, si ustedes necesitan, que eso no se lo dije al grupo de la mañana, si ustedes necesitan darle vuelta a los puntos porque vean que se los graficó al revés o algo por el estilo, entonces ustedes hacen clic derecho y van a seleccionar datos. Aquí en seleccionar datos, ustedes van a la serie y le dan modificar. Entonces ahí, ¿cuáles son los valores de X? Esos de ahí. Son los que quiero y los de Y serían esos de ahí. ¿Está claro? Sí, profe. Compañeros. Sí. Ahora, el título del gráfico. Y entonces yo voy a decir, ok, ese se llama gráfico 1. Y va a ser de velocidad como función del tiempo para el ejemplo. Para el ejemplo que estamos viendo. ¿Ok? ¿Qué otra cosa tenía que tener los gráficos? Aquí en diseño de gráfico, vean ustedes que yo le puedo agregar elementos del gráfico. Por ejemplo, el título de los ejes. El título del eje X y el título del eje Y. Entonces, en el eje X, ¿qué tengo?
Ay, perdón. En el eje X que tengo, Tiempo. entonces ahí lo selecciono y pongo tiempo en las unidades que lo estoy midiendo. Y en el eje Y que tengo, velocidad en metros por segundo. ¿Lo ven? Compañeros, compañeras. Sí, ¿no? Sí, profe. Sí. Bueno, para agregar la línea de tendencia, yo le puedo dar, ya sea acá, línea de tendencia y le dan más opciones. O si quieren, aquí, vamos a ver, y directamente le hago clic derecho y le pone agregar línea de tendencia. Con cualquiera de las dos llegan a este menú. Ahora, ese gráfico, ¿cómo va a ser? Exponencial, lineal, logarítmico, un polinomio, una potencia, ¿o de qué forma va a ser? Lineal en este caso. En este caso va a ser una línea recta, porque me dice que, porque yo sé que tengo la ecuación velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿Me siguen? Entonces, esta es una gráfica lineal. Pero ahí no termina todo. Ustedes van a decir que quieren que la ecuación aparezca y que aparezca el valor del coeficiente de determinación. ¿Lo ven? Si ustedes quieren embellecerlo o quieren que las cosas se vean más bonitas, ustedes dicen, ok, esta es la velocidad como función del tiempo. ¿Lo ven? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Entonces, ¿con qué velocidad inició? ¿Con qué velocidad está iniciando? O en el tiempo t igual 0, ¿qué velocidad tendría? Lo que podemos hacer es seguir esta gráfica y ver dónde intersecan el eje Y. Que sería más o menos 5 metros por segundo. Esa es la velocidad inicial. ¿Y qué aceleración tenemos? Comparando directamente, esta es la aceleración. ¿Lo ven? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Ok. Cosas como esa les van a pedir ustedes que hagan. El coeficiente de determinación, ¿a qué se acerca? ¿A 0 o a 1? ¿A quién está más cerca? Uno. A 1. Correcto. ¿Qué otra cosa podemos hacer acá? En algunos casos es importante, digamos, tener los ejes, ¿ok? Algunos casos es importante hacerle cambio a los ejes. Digamos que yo lo quiero hacer en valores diferentes. Entonces le digo que quiero darle formato al eje y quiero hacer entonces que vaya, digamos, no de 0 a 6,
sino que vaya desde 0,5 hasta ¿qué le pasó a esto? Ah, seguro me puse un punto. Que vaya de 0,5 hasta 5,5. ¿Lo ven? ¿Vieron cómo cambiaron los ejes aquí abajo? Y que estos cambien cada 0,1. ¿Vieron? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Como para agregar más precisión. Exacto. Si ustedes quieren ver otro punto ahí intermedio. O ahí lo pueden modificar. Igual, si fuera una función exponencial o una función potencial, en algunos casos vamos a necesitar que la escala sea una escala logarítmica, no una escala lineal. ¿Lo ven? Igual en el eje Y, yo le puedo pedir que la escala sea logarítmica. Y entonces ahí ya me aparece en escalas logarítmicas. Sí. Fórmula, ¿no? Y sepan un poco todas las cosas. Gracias, profe. Ujú. Nada más me acuerdan ahora, porque más bien ahorita, como vine para el TEC, más bien estaba viendo a ver si ya había regresado la electricidad en la casa y entonces regresarme para allá. Ujú. Entonces, seguro ahorita terminamos esto y hasta la tarde noche les subo esas cosas. Ok. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Profe, disculpe, ¿usted nos Sí. va a dar Excel? ¿Nos lo va a subir? Sí, sí, por eso les digo, si no les he dicho nada en la tarde, noche, me mandan un WhatsApp y me dicen, profe, no nos ha subido el Excel. Entonces, súbalo, o algo así. Ujú. Perfecto, profe, gracias. Ok. Bueno, entonces, por lo menos, digamos, ya les di como la parte más importante o el amplio terreno de lo que vamos a estar trabajando. Ahí en algunos ejercicios o en algunos casos, ustedes me dicen si necesitan que les amplíe un poco más en el uso de Excel o en alguna otra cosa, ¿verdad? O si están teniendo problemas con algún gráfico o cosas por el estilo y ustedes me avisan y lo podemos ir viendo individualmente. ¿Mm? Entonces, si no hay ninguna pregunta adicional, entonces voy despidiéndome de los que están viendo el video